Tú me dices, Leandro, si inicio o esperamos o ya está todo bien. Ahora iniciamos, hermanita. Ahora iniciamos un segundito. Ahora iniciamos. Estamos, como se demoró un poquito en abrir la sala, pero ahora ya, Mariela, si pueden ponerla a la madre como anfitriona, por favor. Sí, le estoy mandando mensajito a Emma. Yo no puedo, Emma es la anfitriona. Emma, si puedes poner a la madre de anfitriona, por favor. Voy a parar la grabación un minuto, Leandro. Sí, no grabemos. Bien. Bien, querida madre Roxana, para nosotros en la academia es un inmenso placer tenerla entre nosotros. Queremos presentar a la madre Roxana Vázquez Yepes. Ella es superiora de la Casa de Oración, de Silencio y de Paz, Cristo Misionero en Mérida, en Yucatán, y esta comunidad pertenece a las hermanas misioneras servidoras de la palabra. Por lo tanto, las hermanas, los hermanos y los padres, porque es una congregación también masculina, están enamorados de la palabra y nos quieren hacer enamorar a nosotros también de la palabra. La madre, como título más grande, me decía en las charlas, es hija de Dios. Y vaya que sí, que es una hija grande de Dios que nos va a iluminar en este tiempo. Aparte de su bachiller en teología, es superiora de la comunidad de Yucatán también entonces, y nos va a hablar sobre la historia de la salvación. En nombre del padre Héctor, que es el rector de la academia, en nombre de todos los servidores que conformamos esta gran familia, queremos aprender de usted, madre, lo que el Señor tan buenamente le ha regalado para conocer la historia de la salvación en clave carismática. Rezamos por usted, por sus intenciones, por las vocaciones para su congregación y sobre todo por la perseverancia en el servicio, en este servicio y en el servicio que el Señor le quiere encomendar. Nos quedamos en su presencia, madre. Gracias, Leandro, y pues gracias al Padre y a todos ustedes que me han brindado esta gran oportunidad de compartir con ustedes, pues, un poquito de lo que Dios me ha dado en ya 25 años que tengo predicando la palabra de Dios. Ese es el tiempo que Dios me ha regalado de mi misión. Yo comencé siendo misionera laica y después entonces decidí ingresar al instituto como religiosa. Pasé 20 años en las misiones, ahora tengo 5 años, ya el 6º año en esta experiencia de la oración dentro del mismo instituto que Dios ha inspirado a nuestro Padre Fundador. Pero sea en la calle, sea aquí en las casas de oración, nuestra misión es anunciar la palabra de Dios. Enamorar, has dicho muy bien, Leandro, enamorar de la palabra de Dios, porque Dios nos enamoró a nosotros a través de su palabra. Y bueno, pues para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Yo soy originaria de Salamanca, Guanajuato, México. Y bueno, pues ya hace 25 años que Dios me permitió iniciar este caminar. Actualmente pues estoy aquí en la casa de Mérida, Yucatán, una casa maravillosa. Ojalá que un día les pueda dar un tour por allí para que la conozcan, y todos los que quieran venir a participar de unos ejercicios espirituales, pues está abierta la invitación. Acá está su casa. Y bueno, pues yo siempre utilizo este método que quiero compartir con ustedes, que es siempre ponernos en primer lugar en las manos de Dios. Lo vamos a hacer a través de un canto y después también a través de un salmo. Espero que todos tengan la oportunidad de tener a la mano la Biblia, y entonces pues puedan buscar allí en su Biblia, puedan buscar el Salmo 119, quienes tengan la oportunidad de tener la palabra de Dios con ustedes. El Salmo 119, vamos a tomar solo del versículo 1 al 8, solamente del versículo 1 al 8, y después entonces, primero vamos a escuchar el canto, que es una introducción al curso,
y al tema que hoy vamos a ver, que es la introducción a este curso Historia de la Salvación, donde vamos a descubrir la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y entonces, pues los invito así que nos vayamos disponiendo, primero con el canto, después con el salmo. En esta ocasión no voy a compartir con ustedes algo en pantalla porque es solamente la introducción. Quisiera hacerlo más así en vivo solamente. Ya en los demás temas, primeramente Dios, sí estaremos compartiendo con ustedes algo del material que vamos a estar usando. Bueno, pues los invito a que nos pongamos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No los puedo ver a todos porque yo estoy haciendo uso hoy de un celular, no pude tener la computadora para estar con ustedes, pero ojalá que ustedes, sin hacerme trampa, se dispongan cerrando sus ojos para escuchar el canto. Estoy convencida que cuando nosotros cerramos los ojos, se abren más nuestros oídos y ya el canto lleva el mensaje de por qué la importancia de la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar este canto con los ojos cerrados y con los oídos bien abiertos. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, sondeando los huesos y los tuétanos, para probar los deseos y los pensamientos más íntimos. Toda criatura es transparente ante ella. Todo queda desnudo y al descubierto, a los ojos de aquel a que debemos dar cuentas. Escuchar tu palabra es un inicio de fe, mi Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina. Escuchar tu palabra es inicio de fe, mi Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios.
Bueno, pues después de haber escuchado este canto, los invito a que proclamemos juntos, aunque no nos podamos escuchar todos, pues el Salmo 119, solo del versículo 1 al 8. El Salmo 119, tomando en cuenta el número que está fuera del paréntesis. Vamos entonces a proclamarlo. Felices los que se conducen sin tacha y siguen la enseñanza del Señor. Felices los que atienden a sus mandatos y lo buscan de todo corazón. Los que no hacen nada malo, los que siguen el camino del Señor. Tú has ordenado que tus preceptos se cumplan estrictamente. Ojalá yo me mantenga firme en la obediencia a tus leyes. No tendré de qué avergonzarme cuando atienda a todos tus mandamientos. Te alabaré con corazón sincero cuando haya aprendido tus justos decretos. Quiero cumplir tus leyes, no me abandones jamás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por todas las bendiciones que tú nos has dado. Nos ponemos en tus manos al inicio de este curso y nos ponemos en tus manos, Señor, para que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Venga ese Espíritu a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestras realidades, y podamos, Señor, cada uno de nosotros descubrir lo que tú quieres para nuestra vida, lo que tú quieres para nuestra vocación y lo que tú quieres, Señor, que vivamos. Ponemos en tus manos a nuestros hermanos de Turquía, de Siria, que están pasando momentos difíciles por estos desastres, para que con tu gracia, Señor, los fortalezcas, los ayudes y puedan ellos salir adelante. Te pedimos por el eterno descanso de todos los que han fallecido, para que tu misericordia, Señor, los acoja en tu seno. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a dar inicio entonces hoy a lo que le llamamos nosotros la introducción al curso Historia de la Salvación. Y bueno, pues ya lo hemos escuchado en el canto. La palabra de Dios es una escuela divina. La palabra de Dios viene a nosotros para que nosotros también podamos llevar a los demás hacia ella. Y bueno, aquí el curso Historia de la Salvación, lo más importante es la experiencia personal que cada uno de nosotros haga con la palabra de Dios. Y bueno, es bonito, ¿verdad? Tomar siempre seminarios, cursos que nos enseñan el por qué, las definiciones de las palabras, todo eso es muy bueno. También aquí durante el curso vamos a aprender muchas cosas buenas, pero ante todo yo quiero invitarlos a que este curso, que en sí para nosotros es un curso querigmático, un curso de encuentro con la palabra, ante todo, cada uno de nosotros se disponga a abrir su corazón y dejar que la palabra de Dios nos hable. Eso es el requisito para tomar este curso. Si ustedes me preguntaran, madre, ¿qué necesitamos para tomar este curso? Yo simplemente les diría, abre tu corazón a la palabra de Dios. A veces el peligro que corremos todos los de la iglesia, sobre todo los que hemos caminado más tiempo ya en la iglesia, quienes tenemos ya ciertas formaciones, a veces el peligro es como acostumbrarnos
como que las cosas se nos hagan una rutina, como el decir, ya eso me lo sé, ¿verdad? Entonces, ese es un peligro muy grande que corremos todos de pensar, ya lo sé. Pues ahora yo los invitaría a que todos vayamos haciendo la experiencia de no decir si ya lo sabemos, sino pensar cómo lo vivimos, darnos cuenta si lo estamos viviendo, ¿sí? Porque ante todo va a ser un curso vivencial. Esto es muy importante. Las tareas que yo les voy a dejar van a ser tareas prácticas. Quien se las va a revisar, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, a él nadie lo podemos engañar. Y bueno, pues entonces quisiera comenzar dándoles un poquito la introducción a la Biblia, porque la Biblia es el manual por excelencia que vamos a usar en este curso. ¿Sí? Yo me baso para el curso en nuestro método que tenemos de nuestro padre fundador, padre Luis Butera Bulo. Él hizo un método que está basado en 9 cursos básicos para el cristiano, y pues es solamente el primer curso que yo voy a compartirles. Entonces, yo me baso en ese método, pero en realidad esencialmente estaremos usando la palabra de Dios. Por eso, para mí es muy importante que este primer día quede muy claro para nosotros qué importante es la palabra de Dios. Y bueno, pues tengamos un poquito de conocimiento básico de la palabra de Dios, que creo, por lo que Leandro me compartió, pues muchos de ustedes ya han hecho cursos, ya saben algunas cosas. Para mí es bueno repetirlo porque habrá entre nosotros quien ya lo sepa, habrá entre nosotros quien no lo sepa todavía. Y bueno, por respeto a quienes no lo saben, pues es bueno siempre recordar, ¿verdad? A algunos les servirá entonces como de recordatorio. Primero, en este curso querigmático, pues también vamos a hacer mucho uso de la hermenéutica, que es la actualización de la palabra, el saber esa palabra hoy en nuestros tiempos, en qué se cumple, dónde se está viviendo, en qué podemos ver esa realidad que Dios nos presenta en su palabra de hace mucho tiempo, cómo hoy la podemos ver actual y viva en nuestros tiempos. Entonces, esto va a ser muy importante, ¿verdad? Esta historia de la salvación, que fue la historia de un pueblo, específicamente el pueblo de Israel, la vamos a convertir en nuestra propia historia, ¿sí? Nosotros vamos a ser los protagonistas de esta historia. Vamos a descubrir nuestro lugar allí, donde estamos nosotros. Y bueno, pues para eso, pues vamos a hacer uso esencialmente de la Biblia. 2 cosas entonces tener presentes sobre la Biblia. Primero, la Biblia es considerada la palabra de Dios. Dios nos ha revelado allí su palabra a través de la Biblia. Dios siempre nos ha hablado de muchas maneras. La misma creación es un medio a través del cual Dios nos habla, pero esencialmente hoy nosotros podemos descubrir la voluntad de Dios en su palabra. Tenemos también el magisterio de la iglesia, que pues también es una forma en que Dios nos habla, qué es lo que quiere de nosotros, sobre todo en este tiempo, el escuchar los mensajes del Papa, el atender a los escritos del Papa, pues es también otra forma y otro medio en que Dios nos habla, muy actual, ¿verdad? Pero vamos nosotros a hacer uso de la palabra de Dios. Entonces, la palabra Biblia, un poquito para el repaso, ¿verdad? La palabra Biblia viene del griego biblión y significa libros, porque se tomó esta palabra de una ciudad allá por el Mediterráneo, donde pasaban todo lo que había de literatura en aquel tiempo. Llegaba allí a ese puerto y entonces esa ciudad recibió el nombre de Biblos, porque pues por ahí pasaban todos los libros o escritos que se conocían hasta entonces.
De allí entonces se toma esa palabra, ¿verdad? Biblión, para designarle ese nombre a la Biblia. Por eso nosotros llamamos a este libro sagrado, le llamamos Biblia, porque no es un libro, son varios libros, específicamente 73 libros para nosotros los católicos, porque bueno, sabemos que están nuestros hermanos no católicos que pueden hacer uso de otro códice, ¿verdad? De otro canon, perdón, de otro canon bíblico, y bueno, ellos tienen menos libros, 7 libros menos, nosotros tenemos 73 en nuestras Biblias. Y siempre yo recomiendo, ¿verdad? Por muy católica que sea una persona, así le hago la recomendación de que para conocer la palabra de Dios debe hacer uso de una Biblia católica, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante descubrirlo, cómo saber si mi Biblia es católica o no, porque uno a veces se lleva chascos, ¿verdad? A veces hasta la señora catequista de años en la parroquia, pues no sabía que había que usar una Biblia católica. Y bueno, ¿y cuáles son esas Biblias católicas? Es bueno saber todos que nuestra iglesia es una iglesia muy ordenada, ¿verdad? Es una iglesia que tiene todos los parámetros habidos y por haber, y entonces todas las Biblias católicas para poder ser editadas siempre tienen un sello, ¿verdad? De una diócesis, de un obispado, la firma de un obispo, ¿verdad? Siempre tienen unas palabras muy importantes que son nihil ostat, o también estas palabras de imprimatur que asignan que ese libro se puede imprimir, ese libro tiene la autorización de la iglesia para poder ser promovido, nihil obstat, no hay obstáculos. Entonces, nuestra iglesia es muy ordenada en esto y eso es esencialmente bueno que todos nosotros lo tengamos claro. Hay que tener una Biblia católica. Si queremos realmente conocer la palabra de Dios. Entonces, esta Biblia, queridos hermanos, no es que Dios nos la mandó del cielo, pum, ya nos cayó del cielo y no. Dios, ¿verdad? Se valió de hombres inspirados por él, a geógrafos, a quienes se les conoce así, a estos hombres inspirados por él, que fueron escribiendo la voluntad de Dios a través de la historia. Y entonces después la iglesia se encarga, ¿verdad?, de hacer un estudio para ver dónde está la revelación de Dios en esos escritos. Y así es como la Biblia, pues, se fue formando, ¿sí? Algo esencial que nosotros debemos de saber es que el libro que tenemos, que es la Biblia, es el manual que Dios ha escrito para nuestra vida. Esto es fundamental. Saber cómo se formó está muy bien. Saber el proceso que llevó está muy bien. No sé si ya ustedes hayan recibido algún curso de eso, de Sagradas Escrituras, ¿verdad? Donde se explica todo eso, la historia, cómo se fue formando, cómo se fueron dando esos escritos. Eso está muy bien, pero ante todo hay que tener en cuenta que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Y en esa inspiración de Dios, Dios nos enseña a nosotros, sus hijos, qué es lo que quiere de nosotros. Por eso, ante todo, vamos a ir a la palabra de Dios, no por curiosidad, no por mero conocimiento, sino debemos de ir a la palabra de Dios con el deseo de descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, ¿sí? Esto es muy importante. Yo pongo siempre este ejemplo de la importancia que tiene este libro para nosotros, que es la Biblia, y lo pongo en un ejemplo así, ¿verdad? Muy, muy concreto. Todos ustedes que me están viendo, están escuchando, han comprado aparatos eléctricos, electrodomésticos, donde vienen siempre con sus manuales, ¿verdad? De cómo se debe usar ese aparato.
qué cuidado se le debe dar, cómo se debe limpiar, cómo no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría de nosotros no leemos, ¿verdad? Ese manual que hizo el que escribió, el que creó ese aparato. Porque todos pensamos, ¿verdad? Oye, pues ¿quién no sabe usar un celular? O sea, ¿quién no sabe usar una estufa? ¿Quién no sabe usar una licuadora? Oye, ¿quién no sabe usar una lavadora? O sea, todos sabemos hacer eso. Y entonces evitamos leer el manual. Se nos descompone el aparato y empezamos a quejarnos, ¿verdad? A decir, no, es que ya hacen puras cochinadas, ya las cosas muy superficiales, no duran nada, pero oye, es que nunca leíste el manual. Y tal vez el manual decía dónde debías ponerlo y lo pusiste en el lugar equivocado. Tal vez el manual decía cómo debías tratar ese aparato y no lo has tratado así. Y lo mismo sucede, queridos hermanos, con la Biblia, con la palabra de Dios. Es el manual que Dios que nos creó escribió para nosotros, ¿sí? Y que a través de él, Dios nos va diciendo cómo debemos de vivir, cómo debo de vivir, qué es lo que Él espera de mí, qué es lo que Dios quiere de mí. Pero entonces, como todos somos muy inteligentes, ¿verdad? Y todos pensamos, bueno, madre, ¿quién no sabe en esta vida cómo hay que vivir? Oiga, todos sabemos cómo debemos de vivir. O sea, uno nace, crece, estudia, gana dinero, se casa, compra su casa, su auto, se desarrolla en su profesión y después nos morimos. O sea, ¿quién no sabe vivir? Todos sabemos cómo hay que vivir. Y evitamos leer el manual que Dios ha escrito para que nosotros sepamos realmente vivir. Y entonces después, queridos hermanos, pues viene la desesperación, viene la angustia, viene el sinsentido de la vida, viene el por qué no entiendo, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, ya me cansé, ya no puedo más, esta situación me supera, porque no estamos en contacto constante con la palabra de Dios, que nos ilumina y que Dios la escribió, ¿verdad? A través de esos agiógrafos, a través de esos hombres inspirados, para que tú y yo la tengamos de compañía, de acompañante, y en nuestro caminar sepamos vivir, sepamos la respuesta a cada momento, porque esto es maravilloso, queridos hermanos, nosotros que tenemos ya 25 años viviendo con la palabra de Dios, el darme cuenta en mi vida diaria que cuando tengo una preocupación, una angustia, una situación que me está superando, voy a la palabra de Dios, escucho la palabra de Dios, tan solo el ir a misa, ¿verdad? Ir con esa preocupación en mi mente y decirle al Señor, Señor, háblame hoy, dime qué quieres de mí, dime qué debo hacer en esta situación. Y créanme, queridos hermanos, que es maravilloso descubrir cómo Dios habla y habla muy claro en su palabra. Y esa es la experiencia que yo quiero invitarlos esta noche a realizar durante estos 4 meses que nos vamos a estar reuniendo todos los viernes, a llevar ese proceso de acompañamiento con la palabra, a hacer esa experiencia personal con la palabra de Dios, dejar que sea Dios el que nos hable. Y bueno, pues es para esto muy importante también nosotros saber que originalmente esta Biblia pues fue escrita en 3 idiomas, que es el hebreo, el griego y el arameo. No toda fue escrita en un lenguaje, partes en arameo. Hoy nosotros gozamos de una traducción venida de esos escritos a nuestro entendimiento, porque saben, pues cada cultura tiene su manera de expresarse, ¿verdad? Su forma. Y bueno, pues normalmente lo que nosotros tenemos es una traducción
de esos escritos adaptada a nuestro lenguaje. Qué bien, ¿verdad? Que la iglesia se ha preocupado para que todos tengamos acceso a la palabra de Dios y todos podamos contar con una Biblia en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Dentro de las Biblias, pues usamos los de lengua española, ¿verdad? O castellano. Pues está la Biblia latinoamericana, la Biblia del Pueblo de Dios, la Biblia de Jerusalén. Está también, nosotros hacemos uso de la Biblia de Dios habla hoy, la traducción con los libros deuterocanónicos. Para mí, pues es una de las traducciones como un poco más apegadas a nuestro lenguaje latino, ¿verdad? Muy llano y muy claro. Pero lo importante aquí es no si es entendible o no, porque a veces hay palabras que se usan en algunas traducciones que son poco entendibles para nosotros, sino ante todo siempre es tener el conocimiento de lo esencial, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere decir a través de esa palabra, a través de ese conocimiento? Bueno, pues aquí también una cosa que quiero compartirles y que lo vamos a ver en el curso es que vamos a hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a iniciar desde la creación hasta los profetas. Vamos a llevar ese recorrido y después vamos a ver del Nuevo Testamento desde la venida de Cristo hasta la muerte del último apóstol con el Apocalipsis. Va a ser un recorrido así rápido, pero a la vez muy profundo. Esto es muy importante. Vamos a ir haciendo esa historia nuestra para poder nosotros también vivirla. Y bueno, vamos a hacer uso constante, que yo creo que ya algunos de ustedes, por la preparación que han tenido, saben sobre las citas bíblicas. Vamos a hacer uso constante de citas bíblicas que ya en pantalla yo les estaré compartiendo para que puedan buscarlas con su Biblia, puedan tener la Biblia a la mano. Esto yo se los sugiero, que todos tengan su Biblia a la mano, que todos puedan palpar lo que vamos a ir escuchando de la palabra de Dios, que todos puedan, ¿verdad?, llevar ese recorrido con su propia Biblia. Y bueno, pues vamos también a ir experimentando cómo la palabra de Dios es tan actual, tan actual. Y entonces esos textos bíblicos son los que nos van a ir dando la guía hacia dónde vamos. Un poquito así para el repaso general, un texto bíblico está formado por el nombre del libro que queremos ver. En las Biblias, pues siempre aparece en la parte de arriba el nombre del libro. Después del nombre del libro se coloca el número que se designa al capítulo que queremos ver de ese libro, que son los números grandes que aparecen ahí en medio del texto, esos números negros así fuertes, grandes. Y después del capítulo van a aparecer los versículos, que son esos números chiquitos, ¿verdad? Que están en medio del texto, y entonces designan estos versículos de dónde a dónde queremos proclamar la palabra de Dios. Entonces, pues allí está, ¿verdad?, el que vamos a hacer uso de esos textos bíblicos. Un dato curioso, porque veo que a veces muchas personas, aunque son católicas, no saben que normalmente y en los documentos oficiales de la iglesia, nosotros los católicos hacemos uso de una coma para separar el capítulo de los versículos, ¿sí? Los documentos oficiales de la iglesia hacen uso de una coma después del número del capítulo para después asignar los versículos, no dos puntitos, que eso es más propio de nuestros hermanos no católicos, cristianos no católicos. Ellos hacen uso de los dos puntitos. Nosotros como iglesia católica es más común y de costumbre usar la coma, no los dos puntos. Ya ese es un dato curioso, ¿verdad? Bueno, pues para
continuar, que ya solamente nos quedan 15 minutos, quiero compartir con ustedes unos textos que por sí mismo nos van a presentar la importancia de la palabra de Dios. Vamos a buscar allí en nuestra Biblia la carta a los Hebreos. Les invito a todos a que los que tengan su Biblia tengan la posibilidad de tener su Biblia a la mano. Pues veamos Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Vamos a dejar de proclamar el 13 cuando aparece el número 14, porque en realidad hasta ahí termina el 13. Entonces vamos a escuchar Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. No sé si alguien de los que están aquí en la sala quiera proclamar la palabra de Dios. Lo invito para quien guste, pues abra su micrófono y pueda hacernos el favor de proclamar la palabra de Dios. El primero que pueda, que lo Ahí haga. la hermana Dulce. Buenas noches. ¿Es del 12 al 13, hermana? Lee, Dulce. Ah, ok. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones, los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que la luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos. Pues aquí está, miren cómo la misma palabra se presenta ella misma y dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. La palabra de Dios tiene vida y poder. Esto es maravilloso. Lo vamos a ver la próxima semana, no voy a ahondar mucho en eso, pero sí voy a hablar un poco porque dice que tiene la palabra, tiene poder. Y quiero decirles, queridos hermanos, que toda la creación fue fruto de la palabra de Dios. Dios creó todo con su palabra, porque después lo vamos a ver en el Génesis, cuando Dios dice, y Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y Dios dijo, toda la creación, queridos hermanos, es producto y fruto de la palabra de Dios. Entonces, créanme ustedes, ¿verdad? Cuando estamos diciendo que todo fue creado por la palabra de Dios, ya nos estamos dando cuenta de lo poderosa que es la palabra de Dios, del poder que tiene la palabra de Dios. Esto que nos dice la carta a los Hebreos es real. La palabra tiene poder. 25 años, queridos hermanos, tengo proclamando la palabra de Dios y créanme que en esos 25 años he visto testimonios, he visto cómo la palabra de Dios ha transformado la vida de cientos y cientos de personas. Esto es increíble. Cuando tú y yo podemos a veces pensar que ya no hay remedio, viene la palabra de Dios y nos cambia todo, ¿sí? Yo misma no puedo ponerme como ejemplo, ¿verdad? Pero yo misma les podría decir, pues soy un ejemplo del poder de la palabra de Dios, porque si ustedes le preguntaran a mi madre si ella me veía madera de monja, ¿verdad? Si ella veía en mí que yo podía ser religiosa, ay, pues mi madre les va a decir, no, pues no, ¿verdad? Que Dios viene y cambia la vida, transforma la vida. Miren, yo tenía años de ser religiosa cuando fui a la casa de mi madre y mi madre se me quedaba viendo y se me quedaba viendo y yo le dije, mami, ¿por qué me miras tanto? Y me dice mi mamá, hija, porque te veo y no lo creo. ¿Sí? Tenía años de ser religiosa y mi mamá no creía que fuera religiosa.
Imagínate cómo era, ¿verdad? A veces yo misma pienso y digo, ¿cómo sería que mi mamá, o sea, le cuesta trabajo pensar, esta hija mía cambió tanto al punto de ser monja? No lo puedo creer. Y eso, queridos hermanos, fruto de la palabra de Dios, porque hasta que yo conocí la palabra de Dios en este instituto, fue que yo pude comenzar a pensar en dar mi vida a Dios como religiosa. Pero he visto muchos testimonios de muchas maneras de hombres y mujeres que ha dado un giro su vida totalmente grande. Tenemos los ejemplos de los santos. Bastó cuando San Francisco Javier escuchó esa palabra del Evangelio, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu vida? Y esa palabra penetró en el corazón de San Francisco Javier y dejó todo para dedicarse a las misiones. Por eso escuché un día en un librito sobre la lección divina, donde un padre decía, si la palabra de Dios no te hace vivir distinto, en realidad no la has leído. En realidad no has entendido, no la has escuchado. Porque la palabra de Dios, queridos hermanos, tiene el poder para transformar. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres yo he oído decir, ay, madre, es que mi esposo no va a cambiar? Ese no cambia ni por más que nada, ¿verdad? Vienen esos hombres a escuchar la palabra de Dios y cambian. Porque la palabra, dice a los hebreos, dice la carta a los hebreos, es viva y tiene poder. En otras traducciones dice, es viva y eficaz. Es lo mismo. Esa eficacia viene del poder que tiene la palabra. Es que es el mismo Dios. Dice aquí más adelante que esa palabra penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Hay traducciones que dicen, llega hasta los tuétanos. No sé si ustedes han comido ese caldito, ¿verdad? Donde los huesitos traen allá adentro el tuétano. Hasta allí, hasta lo más profundo de la persona puede llegar la palabra de Dios. Hasta donde ni tú ni yo nos imaginamos. Nadie, queridos hermanos, nos conoce como Dios. Nadie, ni nuestras mamás. Yo siempre he dicho esto, ¿verdad? Y las mamás no les gusta cuando yo les digo, ustedes no conocen a sus hijos, ¿verdad? Porque las mamás se enorgullecen de conocer a sus hijos. Y yo les digo, no, usted conoce lo que el hijo le ha mostrado, ¿verdad? Bueno, habrá cositas así superficiales que ustedes conocen, qué pieza del pollo le gusta, qué es lo que no quiere, que sí, pero en lo más profundo de su ser, todo ser humano, guardamos secretos. En lo más profundo de nuestro ser. Cosas que no le hemos dicho a nadie. Cosas que nadie sabe de nosotros. Pero Dios sí lo sabe. Y como Dios sí lo sabe, cuando tú le das la oportunidad a Dios de entrar a través de su palabra, Dios llega hasta ahí, hasta lo más profundo de tu ser. Por eso Él sí puede transformar la vida. Él sí puede cambiarla. Él sí puede hacernos criaturas nuevas, creaciones nuevas a través de su palabra. Porque a los ojos de Dios, queridos hermanos, nada de nosotros queda oculto. Y entonces, eso es lo que vemos ahí al final, ¿verdad? Dice que nada de lo que Dios ha creado puede ocultarse de Él. Y a veces creo que ese es el miedo que muchas personas tienen a encontrarse con la palabra de Dios, porque tienen miedo a descubrirse ellas mismas, a saber quiénes son. Porque el estar delante de la palabra, queridos hermanos, es estar delante de un espejo que no me va a mentir, sino de un espejo que me va a hacer ver mi persona tal y como soy. Porque Dios lo que más quiere es hacernos felices. Y cuando Dios viene a nuestra vida, viene como ese profeta
arrancar de nosotros esa plenitud, llegar a esa felicidad. Bueno, pues rápidamente los invito a que veamos otro texto en el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, versículos del 10 al 11. Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo del 10 al 11. Vamos a terminar esta tarde con este texto, donde también vamos a descubrir esa función que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Después de este texto, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda, pues voy a dar un espacio. No sé si nuestros hermanos que han preparado este momento, podamos pasarnos un poquito después de las 7, porque ya empezamos un poquito tarde, entonces sí me gustaría antes de irnos, pues escuchar las inquietudes de alguno de ustedes para poder mejorar, ¿verdad? Y superarnos en el próximo tema. Muy bien, quien guste proclamar la palabra, entonces. Hermana Anita, adelante. que levantó la mano. Gracias. Como desciende la lluvia y la nieve en los cielos, no vuelve allá, sino se empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, para que dé simiente el sembrador y pan para comer. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no se formará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a la que le envío. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, pues queridos hermanos, miren cómo el profeta Isaías compara la palabra de Dios con la lluvia y la nieve que baja del cielo, ¿verdad? Y que trae una misión muy específica, dice, así como la lluvia y la nieve bajan para empapar la tierra, ¿sí? Y hacerla fecundar, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios, queridos hermanos, viene a nuestra vida para empaparla, para llenarla de Dios. Y entonces nosotros seamos personas ¿qué? Seamos personas fecundas, demos fruto. Y aquí viene lo importante que yo les mencionaba al principio del requisito que yo pido para tomar este curso Historia de la Salvación, una apertura de corazón, por esto que nos dice Isaías. Ustedes imagínense que está lloviendo y esa lluvia cae en un campo donde un campesino ha removido esa tierra, ha abierto los surcos, la tierra está así, ¿verdad? Abierta y llueve. Uy, esa agua que cae, la tierra que la absorbe, ¿sí? La aprovecha. Por eso después ya empieza a germinar, ¿verdad? El maíz, el trigo, el sorgo, lo que se siembre. Ahora imaginemos una explanada con un cemento bien pulido, ¿verdad? Duro, cerrado. Y imaginamos esa lluvia que cae, 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 cae. ¿Qué sucede? ¿Ese cemento lo absorbe? No. Esa agua queda encima, ¿verdad? Se encharca y después sale el sol y se evapora. ¿Y qué aprovechó ese? Si corremos el riesgo cuando nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, cerrados, indispuestos
dispuestos, ¿verdad? Con nuestro, a lo mejor, nuestro pensamiento de ya lo sé, ya penetre, que sea, ¿verdad? Que él es que la palabra muy bien, pues entonces, aquí estamos otra vez. Y bueno, pues estamos allí, ¿verdad? Con ese deseo de que todos nosotros, queridos hermanos, cada viernes que nos reunamos aquí, pues podamos venir con ese corazón abierto a escuchar la palabra de Dios, que siempre tendrá algo que decirnos, y que, como dice el profeta Isaías, la palabra no viene a nosotros sin cumplir su misión, ¿verdad? La palabra siempre se va a realizar, la palabra siempre se va a cumplir. La diferencia es que nosotros podamos o no aprovechar, y eso depende de nuestra apertura de corazón, de nuestra disposición. Bueno, pues hasta aquí, queridos hermanos, la parte que hoy me toca o que corresponde al día de hoy, que es la introducción. No sé si alguien de ustedes tenga alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud